Bendecidos hermanos, con toda bendición. Estamos nuevamente un viernes aquí en la ciudad de Guatemala con una copiosa lluvia después de una ola de calor que tuvimos esta semana. Pero por como estamos leyendo con nuestro hermano Pastor Romeo Guevara, el Señor siempre nos refresca espiritualmente y tenemos alegría, gozo, paz y todo lo que el Señor nos regala. Hoy pues, estamos nuevamente con nuestro hermano Pastor. Bendecido hermano Romeo, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Estamos aquí siempre ya terminando otra semana más Y entrando a y mayo, un mes más también. sí, un mes Sí, más. cabal. Nosotros celebramos mañana el Día del Trabajo aquí en Guatemala, el 1 de mayo. Ajá, nosotros también. También están en celebración de 1 de Sí, mayo ya. Bueno, hermano, ¿quieres que ore? Me hace el privilegio de orar hoy. sí, por favor. Amado Padre, Sí, gracias, Señor. Estamos con alegría, con gozo, aquí con mi hermano Pastor Romeo Guevara. Gracias por él, este ministerio que tú le has dado, Señor. Y yo sé, Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra que tú difundes de tu boca llega a muchos oídos claramente, Señor, que es un ministerio, Señor, que con entendimiento y sabiduría da a conocer, Señor, la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque nosotros tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla y ser provistos de estos ministerios, Señor, para la capacitación de nosotros, Padre. Oramos por la vida de nuestro hermano. Te pido que sea bendecido en todo lo que hace y que este día nos escuchemos de esta palabra que tú nos regalas y que nosotros la tomemos como buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la reflexión sobre el Salmo 23, que hemos llevado una serie con respecto a estas reflexiones. He estado bastante, eh, ha sido bastante interesante las cosas que Dios puede mostrarle a uno a través de su palabra y de las cosas. Para los que quizás tal vez esta es la primera vez que se unen a la reunión, estamos llevando el tema general de que debemos vivir una vida con equipaje liviano, debemos aligerar el equipaje y vivimos, estamos tratando de ver sobre qué enseña a profundidad, en detalle el Salmo 23, un salmo que es muy común, es muy popular, pero que muchas veces tal vez no le entramos más de lleno para entender lo que Dios, lo que David utilizó a través de esta reflexión, de esta metáfora que utiliza sobre el Salmo del pastor. Eh, Hemos hablado de dos cosas. Uno, que es más importante conocer al pastor del Salmo que el Salmo del pastor. Y hemos hablado que el Salmo también dice que lo importante no es lo que tienes, sino a quién tienes. Y eso es una realidad que diario lo encontramos. En esta tarde vamos a hablar de la restauración, de la recuperación, de cómo podemos tener esa bendición de recuperación. Y este enfoque de la recuperación o restauración aparece en la frase confortará mi alma. Esa es la frase que hemos venido hablando. Es decir, el Salmo 23 es un salmo que tiene varias verdades importantes. Hemos visto Jehová es mi pastor, hemos visto nada me faltará, también hemos visto que en lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar, también que nos va a llevar a aguas de reposo y ahí nos va a pastorear. Pero el versículo 3 comienza con la expresión confortará mi alma. Ahora, para empezar, quizás tendríamos que hacer un viaje imaginario. Tal vez imagínese que usted está en una selva densa, oscura, y sus amigos lo convencieron de que diera un viaje de su vida y vaya a la selva. Usted paga el pasaje, cruza el océano, contrata a su propio guía,
lo lleva a ese lugar y se aventura a entrar donde nunca antes había hecho, donde nunca antes lo había hecho. Pero en un momento usted se distrae, se separa del grupo y se encuentra ahora solo y perdido. No sabe si la gente se fue a la derecha o si fueron a la izquierda y no sabe cómo hacerlo. De todos modos, está solo, ¿verdad? No sabe por cuánto tiempo ha estado solo, no tiene reloj, no tiene ni machete, no tiene nada, está atascado, ¿verdad? Tiene un problema. Lo primero que usted se va a dar cuenta es que usted está en un ambiente en el que se siente vulnerable porque usted no fue diseñado para vivir en las selvas, ¿verdad? No fue hecho para ese lugar. Usted está hecho para la ciudad y es lo que le conoce, pero aquí donde hay matorrales y árboles grandes, usted se halla fuera de ese elemento. Por otro lado, tampoco está equipado, no tiene ningún cuchillo, no lleva fósforos ni linterna, no tiene comida, no está acostumbrado y ahora está atrapado y no tiene la menor idea de cómo salir de ahí. Parece que eso no sería muy divertido. ¿Qué sentiríamos nosotros en encontrarnos en una circunstancia? ¿Qué pensamientos tendríamos con los que luchamos en ese tiempo? Temor, ansiedad, a veces era porque lo habían llevado a usted y no quería ir al viaje, pero por sobre todo una pérdida o estar perdido en una selva así sería de desesperanza. No tiene ni idea de dónde volverse, ni un pálpito en cuanto a lo que hay que hacer, ni quién puede sacarlo. No tiene orientación de equipo ni esperanza. Ahora, esta ilustración para muchas personas, así es la vida. Es una selva, tal vez no una selva de árboles y animales, ojalá fueran así, pero nuestra selva está compuesta de matorrales de salud que falla, corazones quebrantados, billeteras vacías. Nuestra selva está formada por murallas de hospitales y cortes de divorcio. No oímos el canto de las aves ni el rugido de los leones, pero oímos las quejas de los vecinos, las exigencias de los jefes. Nuestros depredadores son los acreedores, y los matorrales que nos rodean son las exigencias de las prisas que nos agotan. Ahora, si usted se siente de esa manera, perdido en una selva, ¿se puede imaginar cómo se sentirá uno cuando lo rescatan? Ahora, ¿qué se necesitaría para que uno en medio de esas multitudes y en medio de esas prisiones que podemos estar rodeados, necesitamos encontrar? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Qué se necesitaría para salir de una selva de la vida? Bueno, necesitamos en primer lugar una persona, no cualquier persona. No necesita una que esté igualmente confundida, necesita a alguien que sepa cómo salir de ahí. Necesita que él tenga una visión, necesita que le levante el espíritu, necesita a alguien que le mire de frente y diga, este no es el fin, no te desanimes, hay un mejor lugar que este, yo te llevaré. Pero por otro lado, no solamente una persona que no esté confundida, necesita una persona que le dé esperanza. Y tercero, una persona que le diga atarse, hacia dónde tiene que caminar, que pueda llevarla de allí al lugar correcto. Tiene a alguien que puede restaurarle la esperanza. Parece ser que David se sentía de esa manera. Está perdido, está abatido, sin esperanza, confundido, y se dio cuenta que la metáfora del pastor lo podía ayudar a salir de eso. Por eso, para usar las palabras de David, confortará mi alma. Nuestro pastor es especialista en rescatarnos y en restaurar la esperanza. Si usted es una oveja perdida en escarpadas montañas o tipo de ciudad perdido en una selva espesa, todo cambia cuando él llega a rescatarlo. Disminuye su soledad porque ya tiene compañía, su desesperación se reduce porque tiene visión, su confusión comienza
a ceder porque no tiene dirección. Ahora, por favor, note, no ha salido de la selva. Los árboles todavía oscurecen el cielo y las espinas contra la piel. Los animales lo acechan, lo rodean. La selva es todavía una selva. No ha cambiado, pero usted ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Porque ahora tiene alguien que le ha dado esperanza, alguien que lo ha mantenido. Ahora, la tendencia de la oveja es siempre alejarse del pastor. La naturaleza es alejarse, pero la naturaleza del pastor es traerla de vuelta. Si la oveja le gusta alejarse, al pastor le gusta restaurarla y recuperarla. No en vano, David, que había saboreado haberse alejado de Dios, la derrota en su propia vida, glorificó en este salmo: confortará mi alma. Ahora quiero que hablemos de varias evidencias de cómo Dios puede recuperarnos y puede confortar nuestras almas. Lo primero que deberíamos de ver en esto es que la palabra confortar en hebreo es la palabra hacer volver o recuperar o restaurar. Es traer de vuelta, es esa palabra. Si uno podría traducirlo en castellano, decir, Él traerá de vuelta mi alma. Es la idea de alguien que se ha apartado, se ha alejado. Y Dios está en el negocio de recuperarlo, de tener ese valor nuevamente, de ser restaurado. Por eso es que es importante entender esa palabra. La palabra, no solamente el hebreo dice eso, sino la manera en que está el tiempo verbal de la palabra habla de que es una garantía, es una certeza de que Dios realmente lo va a hacer. Ahora, veamos entonces cómo son las cosas. Hay dos verdades para recuperarnos según este texto. Dos grandes verdades importantes. La primera gran verdad tiene que ver con la atención de Dios a la recuperación, en el control, cómo Dios recupera. Y la segunda tiene que ver con la intención de Dios. Déjeme decirle que la atención de Dios está ahí cuando usted está lejos de Dios y lo quiere recuperar. Dios se da cuenta, no pasa por alto eso. Y tercero, Dios no solamente lo ve a usted, sino que también tiene la intención de traerlo de vuelta. Dios siempre va a hacer eso. Cuando fija su mirada en usted, no es solo para decir, ay, pobrecito, ¿dónde anda? Sino es como lo traigo de regreso. Entonces, el Salmo habla de la atención de Dios y la intención de Dios. Y es que, miren, Dios realmente está pendiente de todo. Yo sí hay una cosa que me ha sorprendido en estos días, es el hecho de que hay cosas a las que Dios le llama la atención y nosotros pensamos que quizás Dios no tiene nada que ver con eso, pero que Dios siempre está más pendiente de nosotros y de las cosas que hacemos, más de lo que realmente nosotros estamos enterados. Fíjense que el día de ayer estaba en mi tiempo de estudio de la Biblia y me tocó leer el versículo de Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. Y en ese versículo dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis vosotros que muchos pajarillos. Y al estar leyendo ese versículo que lo leemos a cada rato y en cada momento, o es común, pues, de saber de ese versículo que Dios habla que tiene contados nuestros cabellos y todo demás. Pero ayer me sucedió algo que me pareció muy interesante de parte del Espíritu de Dios para enseñarme. El Espíritu de Dios me enseñó 3 verdades con respecto a la atención de Dios aquí. La primera cosa que, que me di cuenta es que Dios se fija en el mundo de los negocios. Es decir, Dios está viendo cómo son las ventas. Él ve que están vendiendo y él dice, yo estoy al tanto de esas ventas. Y eso me llamó la atención porque hay muchas personas que creen que Dios no tiene ninguna atención en los negocios que hacen.
creen que solo Dios los va a ver en la iglesia y ahí se van a dar cuenta de eso, pero Dios está pendiente de eso. La segunda cosa que me llamó la atención, que habla de la atención de Dios, es que Dios tiene una atención ecológica. Habla de pajarillos y habla que dice que ninguno de ellos está olvidado. Mateo repite esta expresión y dice que ninguno de ellos cae al suelo sin que Dios se dé cuenta. Y la expresión caer al suelo no significa necesariamente que el pájaro muere, sino que es el hecho de cuando el pajarito se cae y empieza a volar y todo. Entonces, Dios está pendiente hasta el detalle de los pájaros, de la naturaleza, de lo que está ocurriendo. Dios tiene un sentido ecológico, es una atención ecológica que nosotros deberíamos de prestarle mucha atención también a los detalles de la naturaleza y a la responsabilidad que tenemos de cuidar esa naturaleza. Pero la tercera cosa que me llamó la atención y fue que me impresionó más es que Dios no solamente tiene atención en los negocios o tiene atención en la flora y la fauna, sino que Dios sabe de precios, fíjense. O sea, que Él dice, bueno, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. O sea que Dios también sabe, está metido en mi diario vivir de lo que pago, de lo que recibo, de lo que gasto, cuánto lo gasto, cómo lo gasto y hago esto y lo otro. Dios sabe de precio. Y me puse a pensar de que quizás cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a pasar una factura más y nos va a sorprender porque nos va a pasar factura de algo que quizás creímos que en Dios no tenía cuidado, pero que Dios sí está atento. Eso es que es tan importante entender que la vida cristiana es completa, no es solo limitada a mi rincón litúrgico y de oración en la iglesia y que ahí Dios se fija en mí los actos que yo hago, sino que Dios está viendo mis transacciones, está en el mundo de los negocios y Dios puede ver mi vida, no solamente en la iglesia, sino que cuando estoy en la bolsa de los valores o cuando estoy en el mercado comprando y regateando mis precios, Dios está ahí. Y por eso es tan importante. Entonces el Salmo habla acerca de que Dios está atento y que no solamente está atento, sino que tiene cosas con nosotros. Hermanos y hermanas, eh, Dios no va a permitir que usted se aleje sin antes tomar decisiones de traerlo de nuevo. El hecho de que usted diga, no, yo no le quiero nada con Dios y me alejo, no se preocupe, Dios va a usar métodos para traerlo de nuevo. Y eso se lo garantizo. Le guste o no le guste, y ya se lo voy a demostrar con el Salmo. Ahora, en primer lugar, veamos cómo es la atención de Dios en este contexto. Uh, Dios, hay varias cosas interesantes. Y recuperar, hay 3 tipos de ovejas que caen en el estatus de estar lejos de Dios. Hay 3 ovejas que tienen ese estatus de estar lejos del pastor. En primer lugar está la oveja testaruda. ¿Conoce usted alguna oveja testaruda? ¿Alguien terca? ¿Una oveja terca? Bueno, si quiere conocer una, sería bueno que vaya al espejo y se vea. Hay ovejas testarudas que simplemente desean irse por su propio camino. Ahora, siempre hemos pensado que las ovejas son gentiles y dóciles, pero algunas ovejas, a veces las ovejas pueden ser muy tercas. Y este es un problema de la terquedad. Mucha gente que se aleja de Dios por ser terco. Ahora, me gustaría que pudiéramos ver una cosa interesante con respecto a las ovejas tercas. Es algo que encontré que ilustra claramente realmente lo que estoy tratando de expresar con referencia a lo que es una oveja terca. Déjenme mostrarles, permítanme. Quiero mostrarles este video y para que ustedes se den cuenta que no estoy mintiendo. No tiene sonido, solo es la visión. Quiero que lo miren.
sí son tercas, ¿no? Es decir, es una ilustración que habla acerca de cómo una oveja puede ser necia y terca cuando están tratando de ayudarlo y sacarlo y simple y sencillamente insistimos. ¿Se habrá identificado usted con esa oveja? Está metida en el problema, en el lío, y Dios está sacándolo y le cuesta sacarlo, y de repente más ha tardado en sacarlo a uno del problema cuando ya está usted otra vez en la misma situación. Ese es el tipo de oveja número uno que se aleja de Dios y la que Dios tiene que restaurar. La segunda oveja, es la oveja perdida o la oveja extraviada. Esta no se va de su voluntad, simplemente es poco inteligente y fácilmente se pierde. Y ella es descuidada y cae en los hoyos o en las rocas filosas o en las grietas y enreda sus cuernos en la maleza, y por lo tanto también necesita ser traída de vuelta. Esto habla con la necedad, el sentido de que perdemos la orientación de Dios y somos necios de seguir nuestro propio camino. Está la oveja testaruda, habla de la terquedad. Está la oveja perdida, que habla de la necedad. Y en tercer lugar está la oveja herida. Y esta oveja herida habla de la enfermedad. Como ve, hay muchos peligros afuera, enfermedades, venenos, y la oveja puede ponerse muy enferma y necesita ser restaurada. Ahora es el pastor quien restaura estas ovejas y deseo que vea cómo lo hace. Entonces podemos observar que las condiciones de las ovejas ejemplifican realidades que nosotros como seguidores de Cristo podemos pasar. Puede ser, hermano, hermana, que lo que Dios está haciendo en tu vida se deba a que te has empecinado en hacer tu propia voluntad y tomar tus propias decisiones y seguir tus propios caminos. En pocas palabras, hermano, hermana, amigo, Dios puede estar tratando con tu terquedad. Este tipo de persona es lo que persona cuando camina, puede suceder que se equivoque el camino, pero eso no es lo peor. La tragedia de ser terco, decir este es el camino y no dejar que la voz del Señor nos diga, vuelve atrás y retoma el verdadero camino. Y muchas veces pierden el camino porque dan vueltas, y muchas veces este errar las conduce a una vida sin salida. Han perdido la llamada de Jesús, no tienen una brújula para salir y dan vueltas y vueltas y buscan. Hay otros que en el camino son seducidos por una belleza, por una cosa, y se detienen a mitad de camino, encantados por lo que ven, por aquella idea, por aquella propuesta, por aquel paisaje, y se detienen. La vida cristiana no es una fascinación, la vida cristiana es una verdad de Jesucristo. No sé si ustedes han escuchado la expresión terco como una mula. Es un idioma bien conocido. La Biblia realmente menciona a las mulas en relación con su terquedad en el Salmo 32:9. Una versión dice, no seas intratable como un caballo o una mula que necesita mordiscos y espuelas para mantenerse en el buen camino. Cuando se trata de seguir los mandamientos de Dios, no debemos ser tercos o intratables. No debemos apartar la cabeza y endurecer el cuello. Debemos aprender a ceder y ser flexibles en sus manos. No es nuestro deseo que Dios use las espuelas y la brida sobre nosotros. La palabra hebrea traducida como testarudo significa una persona rechazada, moralmente obstinada, rebelde, reincidente. Dios considera que la terquedad es un pecado tan grande que lo incluyó lo que parece ser hoy un castigo demasiado severo para un hijo terco y rebelde en la ley. En la ley, el hijo terco y rebelde era castigado con la muerte. La ley mosaica contra la testarudez fue diseñada para detener esa proporción. Y nosotros encontramos muchas evidencias en la Biblia de la terquedad. Por otro lado, a lo mejor usted se ha apartado del camino y se ha extraviado. Y Dios está tratando con usted no con su terquedad, sino con su necedad.
he observado con mucho detenimiento que existen dos clases de perdidos o de extraviados. Los que saben que están haciendo el mal y los que están autoengañados que por lo bueno que son tienen derecho al cielo, y este último cosa o caso es peor. Una cosa es estar perdido haciendo cosas malas, pero otra cosa es estar perdido haciendo cosas buenas y aún creyendo que le agrada a Dios. Jesús contó una parábola del publicano y el fariseo, y el fariseo creía que por lo bueno que era merecedor del cielo. Este individuo estaba autoengañado. En otras palabras, eres miembro de la iglesia y estaba perdido, aún sin darse cuenta. También tenemos el caso del joven rico. Él creía que por ser obediente superficial a la ley era merecedor del cielo. La ley se puede obedecer en un sentido legalista o por amor. Este joven no tenía amor al prójimo, ese amor que con solo Cristo se consigue. El joven rico representa también a aquellos que piensan que por lo bueno que son, deben ser aceptados en el cielo. La religiosidad y los religiosos son autoengañados de su buena profesión. La oveja perdida es un animal que sabe que está perdida. El problema es que no sabe el camino para llegar de vuelta al redil, y Dios sí quiere hacer eso. Lo busca por sus propias cosas. Y la tercera, puede ser que Dios esté trabajando usted con una herida. Dios esté tratando con usted con alguna cosa que lo enfermó. En el antiguo Israel, los pastores usaban y hablaban de tres problemas básicos que podía lastimar a una oveja. Primero los insectos, luego los roces entre las demás ovejas y tercero las heridas. Para cuando habían heridas en la vida de la oveja, el pastor usaba grandes cosas. Cada día el pastor revisa las ovejas y las ve si tienen parásitos, si tienen garrapatas, y las va llamando por su nombre y las va observando, y eso lo hace todos los días. Es la atención de Dios a tus heridas. Probablemente hay muchas personas que estén tan dolidas y heridas que crean que no se pueden recuperar, pero Dios tiene recuperación para ellas. Yo no sé qué tipo de herida puede haber tenido usted o tiene usted en este momento, qué tipo de dolor, qué tipo de tristeza, qué tipo de tragedia ha azotado su vida. Pero si hay una cosa que Dios hace, es que Dios va a recuperarlo y restaurarlo de sus heridas. Es importante entender entonces que tenemos esa atención del pastor. Ahora, ¿cuál es la intención del pastor? Ya Dios nos vio que tenemos terquedad, vio que tenemos necedad, vio que tenemos enfermedad. Entonces Dios dice, voy a utilizar mis mecanismos para que tú puedas ser traídos. Una oveja terca, una oveja necia y una oveja herida. Cualquiera de esas tres nos clasifican de que podemos estar nosotros en nuestras vidas, y también nos clasifican o nos pone candidatos a la atención de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es la intención de Dios? Es bien importante entender esto. Ahora, observe esto. ¿Cómo trata Dios en el Salmo a la oveja testaruda? Bueno, la trata con la vara. ¿Cómo trata Dios a la oveja perdida? Bueno, la trata con el cayado. ¿Y cómo trata Dios a la oveja herida? Bueno, la trata con el aceite. Son tres elementos que el pastor tiene para hacer recuperar a su oveja. Ahora, en primer lugar, a la oveja testaruda, el pastor utiliza la vara. ¿Qué es la vara del pastor? Bueno, el pastor sale al campo y encuentra una rama o retoño, lo moldea de tal manera que lo deja listo, y en la punta hace una especie de bolita de tamaño de su puño. A medida que lo prepara, le introduce pedazos de metal en la punta, ya sea hierro o clavos, de tal manera que se hace bastante pesada la punta y se convierte en un arma muy poderosa en sus manos. El pastor sale a las montañas generalmente por muchas semanas y practica tirarlo a los ojos, y después de tirarlo y tirarlo se convierte en un misil muy peligroso. También aprende a empuñarlo y lo usa como garrote. Era usado para protegerse de los ladrones y para proteger a las ovejas de los leones y los lobos. Pero ¿sabían ustedes una cosa? ¿Alguna vez usaba la vara en la oveja misma?
Y este palo era una forma de disciplina y castigo para la oveja. Si había alguna oveja testaruda, que está haciendo y diciendo lo que ella quiere, el pastor hace algo muy drástico. Él toma la vara y quiebra una de sus piernas. Y luego que lo ha hecho, inmediatamente la venda. Y inmediatamente la cubre y le pone una tablilla. Es decir, lo hace con el propósito de que la oveja vuelva inmediatamente hacia él, que esté pegada a él, que esté cerca. La idea es que también podía cargar a la oveja en sus hombros hasta que la pierna estuviera sana y podía ponerla sobre sus pies y una vez más y caminar. Ahora hay una cosa muy curiosa con las ovejas. Cuando pasaba esto, una vez que la oveja era puesta nuevamente en sus pies, después de ser sanada por su pastor, la oveja permanece siempre cerca del pastor. Como que la cercanía de estar con él y ser curada por él la ministra de tal manera que ahora aprende a estar cerca del pastor. De hecho, muchas de estas ovejas con sus piernas rotas por cerca del pastor, por lo general se convierten en líderes del rebaño. El que le había quebrado la pierna y luego el que le había restaurado la pierna, ahora se convierte en el centro de su atención. Recuerda lo que Dios dijo en Oseas 6, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La palabra curar ahí tiene que ver con vara, es la idea del pastor que está quebrando e hiriendo. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, esto en orden de volvernos a él. Y también David se refería a esto cuando dijo, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es me haber sido humillado. La traducción más directa del texto hebreo con la palabra humillado es una palabra que quizás no existe en castellano, pero la idea es antes de que yo fuera variado. O sea, la idea es, me han dado con la vara, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra, bueno me es haber sido variado para ser bendecido. Ahora, Dios aplica la vara a la oveja no porque no la quiera, no, la aplica porque precisamente la ama. Ahora, este azote en una vara no es una cosa alegre cuando la oveja tiene una pierna quebrada, pero sí trae paz y fruto para el pastor. ¿Cuál era el fruto de confortar a mi alma? Hay momentos en que cuando somos ovejas testarudas y Dios aplicará la vara de la disciplina, verá que esta disciplina busca al menos tres cosas en la vida de una persona. Primero, revela la paternidad de Dios. El pastor ama a la oveja que le aplica la vara de la disciplina. En segundo lugar, busca la intimidad. Escuche, el negocio primordial de Dios con usted no es hacerlo feliz o saludable, sino hacerlo santo. Dios lo salvó para que fuera santo como Él. Pero, ¿qué otra cosa hace además de lo anterior? Desarrolla humildad, paternidad, intimidad y humildad. Recuerda lo que dijo David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Esa oveja que tenía la pata quebrada nunca más deseará apartarse de su pastor, jamás. ¿Cómo lidia el pastor con la oveja testaruda? Con la vara de la disciplina. En segundo lugar, ¿cómo Dios trabaja con la oveja extraviada? Pues la restaura con el cayado. El cayado es otra cosa interesante que la Biblia dice. Ustedes ven en el Salmo que dice tu vara y tu cayado. Esas son las dos herramientas de que estamos hablando. Para el pastor no solamente tiene la vara, sino que tiene un cayado. Él obtiene otro vástago y lo corta hasta la raíz y es un arma larga y flexible. Lo corta cuando está verde y fresca y cuando la pone en remojo, quizás en agua hirviendo y lo dobla en la punta y luego lo amarra para cuando se seque quede un pequeño gancho al final de la vara. El tamaño del gancho debe ser lo suficientemente ancho para que quepa la cabeza de la oveja. Y él sabe cómo usarlo. Durante los días que salen a pastar, cuando ve a una oveja que se esté extraviando, la pone el palo en la espalda o le toca la cabeza y se le engancha en la cabeza y le pega el jalón. Y lo va a usar a la oveja para guiar a la oveja cuando pasa por caminos estrechos o quebrados, cuando la oveja se cae patas arriba, la usa para ponerla de pie nuevamente. Es interesante que el cayado lo va a usar para guardar, guiar, levantar, regresar a la oveja hacia él. Y eso es interesante porque el buen pastor tiene eso. ¿Saben lo que es el cayado?
son esos jalones de orejas que Dios nos da a nosotros, hermanos. Y vas caminando y de repente Dios te para en seco y te dice, no te quiero ahí. Está usando el cayado para que no te extravíes. Y tú puedes estar muy triste y decir, ¿por qué Dios me paró? Bueno, porque quizás el cayado que Dios quiere usar te está guiando con su cayado para que no nos alejemos de Él y para que no nos revolquemos en el lodo del pecado. Así que la oveja testaruda la cura a Dios con la vara, pero la oveja extraviada la cura con el cayado. ¿Y qué hace con la oveja herida? Usa el aceite. Usted verá que cada noche, como les mencioné, el pastor trae a la oveja al corral y cada noche que él trae de vuelta a las ovejas al corral, él hace todas las noches lo mismo. Primero las cuenta, las llama por su nombre, luego las cuida, pone sus manos en cada oveja y frota sus dedos dentro de la lana buscando algún tipo de herida o cicatriz o laceración o raspón, y cuando encuentra algo, no solo tiene la vara y el cayado, aceite, es una botella de aceite. Y cuando él mira una herida o lesión en la oveja, él ungirá su cabeza con el aceite, el cual calmará, sanará la herida de la oveja. Además, le va a lubricar la herida dándole confort. El aceite por lo general estaba mezclado con sulfas y alquitrán, que era una combinación de aceites y elementos regenerativos y que tenía un olor muy fuerte que por lo general le servía a la oveja como repelente contra los insectos. Como ya lo mencioné, las ovejas tienen muchas enfermedades. Ahora, la unción del aceite realmente es una figura simbólica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios bendice y restaura a una persona cuando el Espíritu de Dios actúa plenamente en sus vidas. Creo que una persona puede ser restaurada en sus heridas si se deja ser ministrada a través del Espíritu de Dios, que lo consuela, que es nuestro consolador, que es nuestro sanador, es nuestro restaurador en nuestras vidas. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos protege del Señor de las moscas, ¿verdad? De Baal-Zebú. Cuando tenemos las magulladuras de la vida, heridas y llagas, debemos bendecir a Dios nuestro pastor, porque nos llama por nuestros nombres, porque nos conoce, nos cuida, siente con nosotros, nos conforta cuando hemos sido oídos. Ahora pienso que David tenía todas esas cosas en mente cuando dijo confort. David había salido rebelde, había sido quebrantado, también se había apartado y había sido regresado, y David había sido herido y Dios lo había sanado. Bendito sea el Señor por su ministerio de restauración. El buen pastor usa el castigo, la corrección, o sea, el castigo, la vara, la corrección, el cayado y el confort del aceite para confortar nuestras almas. Yo creo que deberíamos estar muy agradecidos con Dios porque Él actúa de esa forma con nosotros. Leía la historia de un viaje a una selva de un grupo, y el guía iba por delante y la selva era tan espesa que no se miraba nada por delante, solo se veía al guía abriendo camino por la selva espesa, y uno de los que iba detrás del guía se desesperó tanto que le dijo, ¿y a dónde vamos? ¿Dónde está el sendero? ¿Por qué sendero vamos? Y el guía le dijo, bueno, volteando se dio vuelta y le dijo, no, no es un camino, es una persona la que nos guía. Jesucristo dijo eso. No es que te voy a mostrar un camino, yo soy el camino. Yo voy delante abriendo, voy cuidando, voy restaurando tu vida. Y por eso es tan importante entender que Dios en este salmo nos habla de su carácter, de cómo Él puede recuperarnos y restaurarnos. Hermanos y hermanas, en cuanto a nosotros nos hemos alejado de Dios, Dios tiene dos cosas. Va a llamar su atención y va a actuar con intención en su vida. Así es que no permita que Dios utilice la vara o el cayado, sino que utilice el aceite para que lo restaure completamente. Que Dios nos bendiga. De tenernos, Romeo, realmente tuve que poner los audífonos, que está aquí fuerte la lluvia, y no perderme nada de la enseñanza del día de hoy. Realmente que es maravilloso cómo Dios, el propósito eterno es establecido en nosotros, ¿verdad? Y Él nos lleva, y si hay que usar la vara, el cayado, todo, realmente
lo usa. Agradecemos hoy que Dios nos ha Sí. sacado, la verdad, hermano, que igual en algún momento pues andamos perdidos hasta encontrar el camino, ¿verdad? De vida y toda esta enseñanza que nos has dado trae mucha claridad y mucha explicación acerca de por qué o en algunos momentos de nuestra vida es que Él es el buen pastor, ¿verdad? Que nos cuida y nos quiere conducir a esos lugares de paz. Gracias, hermano. Yo creo que Amén. la enseñanza ha sido maravillosa. Llevamos, no sé si 5, hermano, con esta del Salmo 23, ¿no? No, es la sexta. En la sexta, sí. La sexta es. Hermanos, si hoy lo escuchan por primera vez, quiero invitarlos a que lo busquen en el canal. Ahí está desde la primera, hermano, y cada uno para que se disfrute realmente y vaya conociendo al pastor del Salmo y no el Salmo del pastor, ¿verdad? ¿Quieres orar por nosotros, hermano, por favor, Sí. Padre, yo quiero agradecerte en esta tarde y quiero enviar una palabra de recuperación y restauración en la vida de mis hermanos en Guatemala. Señor, sana las heridas, ayuda también a los que se han apartado y están en un mundo de necedad y de terquedad, Señor. Trátalos, ministralos, Señor, con tu mano gentil, con tu mano fuerte también, pero gentil y amorosa, Señor. Te pido que bendigas nuestras vidas, que no nos extraviemos, que no nos empecinemos, ni nos hagamos nosotros una, una oveja terca, Señor. Y si tenemos heridas, si hay gente en esta tarde que tiene heridas, Señor, ministralas con el Espíritu de Dios, con su aceite para sanar sus heridas, para que puedan tener una vida abundante. Gracias por ser un buen pastor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, bendecidos con toda bendición. Nos dejamos ahí con este gozo que la palabra ha traído a su corazón y los invitamos a que nuevamente nos sintonicen, si el Señor lo permite, el próximo viernes. Y que inviten además, hermanos, a dar esto, que envíen el link. Yo sé que esta palabra trae mucho consuelo en estos momentos a mucha persona, mucha dirección. Y a veces, pues, no es darle un consejo, como decía nuestro hermano Romeo, un consejo, sino darle esa palabra, el consejo de Dios. Así que, bendecidos hermanos. Gracias, hermano pastor. Un abrazo para todos. Amén. Gracias. Bendecido, hermano. Hasta luego. Amén.